Recordemos, el reciente 9 de abril, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dio a conocer la detención del exministro del Petróleo, Tarek El Aissami, junto al exministro de Economía y Finanzas, expresidente del Banco Bicentenario y expresidente del Fondo de Desarrollo Nacional, Fonden, Luis Serpa, así como la captura del empresario Samar López en el caso de corrupción y conspiración conocido como PDVSA Cripto. Pues bien, fíjense ustedes que para comenzar con nuestra búsqueda, contamos con una entrevista que en exclusiva aquí en Venezuela, el jefe del Ministerio Público venezolano, Tarek William Saab, nos concedió más temprano, ofreciendo detalles de lo que anunció minutos antes a medios nacionales e internacionales. Vamos a ver eso. Bueno, efectivamente el día de hoy, tal como lo preanunciamos hace unas horas en un programa televisivo, yo di referencia de que las líneas de investigación que teníamos iniciales de corrupción y desfalco a PDVSA para causar un daño económico irreversible, para ellos enriquecerse, más la conspiración económica, que era destruir la moneda, alzar hasta el infinito el dólar paralelo, para cautizar el país de punto de vista económico y social y generar literalmente violencia callejera que el fin no podíamos verlo. Yo diría que ellos buscaban un embrión ni siquiera escaso, sino ya una explosión total similar a una guerra civil para ya justificar una invasión y la toma del poder en esa época, cuando teníamos como presidente de los Estados Unidos a Donald Trump con un odio acérrimo a nuestro país. Entonces la conspiración política es el elemento que yo he presentado el día de hoy, con pruebas totalmente certificadas, verificables, que el propio Samar López el sábado pasado en horas de la noche no solo confirmó, sino me las amplió de manera absoluta, de manera total, con revelaciones incluso de la corrupción vinculada al factor que con él, de extrema derecha, estaba buscando un plan de derrocar al gobierno legítimamente constituido, de recibir, según él, contratos petroleros por la vía de la mafia petrolera que lideraba el Aissami. O sea, no solamente es que defalcaron o buscaron defalcar PDVSA, sino que le dieron contratos expresos a este factor extremista que tiene total y absoluta entrega a una superpotencia extranjera, porque mira cómo los nombran. Ahí salen los nombres como si fueran hermanos de toda la vida, vasallos de ellos, de los representantes estadounidenses, y por ello yo digo que haber hoy mostrado públicamente como línea de investigación criminalística, con evidencias y elementos de convicción irrefutables, que esto también era una conspiración política incalculable para dañar el país, ya no queda dudas, ya no debe haber una sola duda. Y tú me preguntabas, y yo te amplío un poco la respuesta o te la concreto. Cuando digo que no se descartan nuevas detenciones o que la línea de investigación siga su curso, eso forma parte de lo que dijimos el 9 de abril. El 9 de abril, cuando anunciamos la detención de Aissami, Samar y Serpa, se me preguntó que si eso quedaba en esos tres. Fíjate que luego se han sumado un aproximado de 12 más, una docena más. Y aparte de ello, yo revelaba que había un plan político conspirativo. Bueno, ya está totalmente verificado y eso implica que vendrán nuevas detenciones, pero no puedo frente a ello adelantarme porque estamos todavía en la fase de recabar los elementos de convicción necesarios. Ahora, ahí en las conversaciones se escucha, por ejemplo, al señor Vecchio, que fungía como embajador de Guaidó ante Washington, correcto, hablando que iba a hablar con el Águila. Al mismo tiempo, Julio Borges dice que iba a hablar con Jimmy Story, que era el embajador de Estados Unidos radicado en Colombia y que previamente estaba en Venezuela, junto con Foley. Y Leopoldo López también participaba en la conversación con Samar. Y Leopoldo López, estando incluso
recluido como refugiado en la Embajada de España, Leopoldo hablaba y participaba en la conspiración abiertamente con Samar y todos estos grupos de extrema fue derecha. liberado por una acción vinculada con Guaidó. Entonces, No, yo me refiero cuando él sale Claro, de pero- su casa en el golpe de Estado el 30 de abril y se escapa y se refugia en la Embajada de España. Estas conversaciones, por ejemplo, la última que muestro con López, él está refugiado en la Embajada de España violando todo lo que establecen las leyes internacionales en materia de refugio. O sea, él estaba conspirando contra Venezuela estando en la Embajada de España. insisto en la vinculación con Guaidó, porque Guaidó es aliado, por ejemplo, de gente que ahorita está lanzando candidaturas presidenciales. Todos ellos estaban vinculados. Yo dije que, aparte de estos que salen mencionados, el Aizami, Samar, Ocariz, Carlos Vecchio, López, Julio Borges, Story, Foley. Obviamente hay otros actores políticos porque ellos hablaban por secuencias en esas llamadas videoconferencias de Zoom. Algunos actores políticos hablan de llegar hasta el final. ¿Usted va a llegar hasta el final con esta investigación, incluyendo personas que puedan estar en el escenario electoral? Nosotros como, yo digo, garantes de la paz y del Estado de Derecho en Venezuela, cuando tomamos un caso, siempre llegamos hasta el final. La gente piensa que se queda en una primera línea de investigación, de una audiencia de presentación, y nosotros demostramos que llegamos a la sentencia definitivamente firme, que es la condenatoria para que haya justicia y que con la justicia haya paz. Muchas gracias, fiscal, muy amable. Bueno, y para que nosotros lleguemos también hasta el final, vamos a continuar ahora profundizando en el tema. Debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema de hoy. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto y que vamos a contextualizar. El fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab, señaló más evidencia sobre la vinculación que existe entre exfuncionarios del sector petrolero con miembros de la oposición radical en la trama de corrupción y conspiración conocida como PDVSA Cripto. Y les preguntamos a ustedes, cuando la investigación llegue hasta el final, ¿qué se encontrará? Pusimos 4 opciones: más involucrados, más cómplices de Estados Unidos, los líderes de la trama, más conspiraciones. Cualquiera de ellas es posible que usted la pueda responder y después, como le hemos dicho, vamos a acumular esa información para después comparar las tendencias. Lo pueden hacer también ustedes a través de nuestras cuentas en X, @TelesurTV, @ElMundoEnElSur, @GuillermoTelesur y @MásGenteDespierta, porque, como les dije, vamos a revisar todas las tendencias. Pero para continuar con este tema, vamos a conversar con una persona que nos puede ayudar a confeccionar una interpretación sobre esta nueva situación de la realidad. Se trata de justamente un abogado internacionalista, especialista en Derecho Internacional, que es Jesús David Rojas. Especialista en Derechos Humanos especialmente, ¿no? Y si lo vemos desde ese punto de vista, Jesús, bueno, primero que nada, bienvenido. Saludos a todos los televidentes. Hay una cantidad de información en torno a las conspiraciones que se han hecho, empezando por las medidas coercitivas, que son consideradas violaciones a los derechos humanos. Pero unido a este tipo de conspiraciones, corrupción, trama de corrupción vinculada con intervención con injerencia estadounidense, Entonces, ¿qué relación tiene esto con los derechos humanos? Bueno, en principio todos los bienes que se han apropiado de estos vándalos son bienes de toda la población venezolana, de la nación venezolana, porque son propiedad del Estado y el Estado los posee en nombre de la nación. Y eso ha afectado en el marco de unas sanciones, baja en los ingresos, y los ingresos o las medidas que el presidente de la República inteligentemente ha realizado para evadir esas sanciones. De repente nos encontramos con que hay unas personas que, lejos de evadir para retribuir en servicios y bienes al pueblo venezolano, se los embolsillan, financian a oposiciones radicales con el fin de derrocar a un gobierno electo democráticamente, vender el país a cambio de que su guinda sea preservada. Eso constituye, evidentemente, además de una traición personal a una persona que
el presidente Chávez y el presidente Maduro confiaba, una traición a todo el pueblo venezolano, que se apoya también en una ineficiencia, ineficacia de los órganos de control del Estado que tradicionalmente han debido detectar, a lo mejor no sancionar, pero sí detectar. Me refiero a los órganos de control interno de PDVSA, me refiero a la Contraloría General de la República, me refiero a las personas, a los auditores externos que auditaron las cifras de PDVSA, porque 30.000 millones de dólares no es una cifra que a un auditor se le pueda pasar por alto. Ahí hay una negligencia criminal de unos organismos que aprovecharon esta mafia internacional, donde yo me atrevería a mencionar a Marco Rubio, porque Marco Rubio recientemente volvió a decir que el pueblo venezolano va a pasar otra vez medidas duras, con lo cual pareciera que en esta trama que está develando el ciudadano fiscal está también algunos miembros del Senado de los Estados Unidos, como ya el señor Fidel Castro ruso se murió y él es anticubano, anticastrista, entonces ahora cambia el método para ganar su target político atacando a Venezuela y el pueblo venezolano. Jesús, vamos a conocer algunos detalles, porque según el ministro público, es decir, el Ministerio Público, los funcionarios ahora detenidos, junto a una docena de cómplices que han sido capturados recientemente, están entonces bajo arresto, hicieron multimillonarias operaciones fraudulentas desde altos despachos de petróleo de Venezuela, de PDVSA, con la intención de desviar fondos procesados como criptomonedas para el enriquecimiento personal de los miembros de una mafia que también financiaron con ese dinero varias de las operaciones conspirativas e intentos de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro y su gobierno. Esto es algo realmente interesante. Ahora vamos a entrar en detalles sobre estas personas, fíjense, involucrados en la trama conspirativa contra el gobierno nacional. El que ven allí muy empeinadito es el exministro de Petróleo, el señor Tarek El Aissami, imputado por abusar de su cargo público para beneficiarse a sí mismo y a sus aliados. Según las investigaciones de la Fiscalía, El Aissami sirvió como cómplice de Estados Unidos, para decir de Washington, para intentar destruir la economía del país desde las instalaciones de la principal fuente de ingreso nacional, el sistema petrolero. En otras palabras, el exdignatario fue un caballo de Troya en alianza con Washington, que además desvió los fondos de la nación venezolana convirtiéndolo en criptomonedas, para tratar de que no fueran rastreadas. Bueno, con el fiscal se encuentra involucrado el empresario y su presunto testaferro Samark López, al proporcionar apoyo financiero y material en las actividades internacionales para el tráfico de estupefacientes, además de tener las comunicaciones con James Story, ex embajador de Estados Unidos en Venezuela y Colombia, y una persona de apellido Foley, que parece ser un enlace importante. Y a través del Ministerio Público de Venezuela se dieron a conocer los nombres de los implicados en el caso de corrupción PDVSA Cripto. Por ejemplo, ahí está uno de ellos, abogado dirigente político del Partido Primero Justicia, fue diputado de la Asamblea Nacional, pertenece a la extremista de la derecha en Venezuela y solicitó agresiones contra Venezuela y participó en las llamadas guarimbas. Vamos a mostrarte otro. Estaba implicado el economista, político y dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, uno de los apellidos, tras discutir estrategias de desestabilización contra el gobierno del presidente constitucional Nicolás Maduro. Vamos a ver otro. Carlos Ocariz, ingeniero y político dirigente de Primera Justicia, también se ve implicado en este intento de atacar la soberanía nacional, particularmente por manifestar con regocijo que la red contaba con el apoyo de la Casa Blanca para crear tensión en el territorio nacional. Todo este plan de cara al año electoral. Y este otro personaje, Carlos Vecchio, es abogado y dirigente del Partido Voluntad Popular, designado por el ilegítimo Juan Guaidó como encargado de negocios, algo así como embajador de Venezuela en Estados Unidos, durante el interinato reconocido por Washington, ellos que llaman algunos el gobierno de Narnia, y es acusado de incendio intencional, instigación pública, daños a la propiedad pública y privada y asociación para delinquir durante las guarimbas, y ha estado prófugo de la justicia venezolana durante 108 días por lo menos. Otra palabra, señor abogado, ahí le pongo ese paquete. ¿Cómo usted lo desenreda? Mire, hay una frase del libertador Simón Bolívar, somos bolivarianos sobre todas las cosas, que dice, para justificar el decreto de guerra a muerte, dijo, no podemos padecer una guerra sin librarla.
Ha llegado el momento en que el gobierno y la nación, sobre todo en un país que tiene una democracia participativa, donde el pueblo es el que manda y el presidente acepta que ejerce el poder por mandato del pueblo y en nombre del pueblo, tenemos que tomar medidas contra las personas que traicionan la confianza de los altos cargos. No solamente son unas personas que son ministros, 2 ministros del tren ejecutivo, también antes estaba detenido el ministro de Educación Universitaria. Eso quiere decir, y esas personas filtraron información para la detección de Alex Saab por los Estados Unidos. Entonces quiere decir que la mesa del Consejo de Ministros las informaciones no eran tan secretas como debían ser, y que ellos se encargaban de, una palabra típica de Venezuela, eran unos sapos que vendían a Venezuela por unas migajas, por unas monedas de plata, como lo hizo Judas. No es raro que veamos de vez en cuando algunas noticias en algunos lugares del mundo, no voy a mencionarlo para no caer en algún error, pero que fusilan a las personas que incurren en traición a la patria. Hemos visto, hace poco vimos una en el caso de Vietnam, por ejemplo. Ahí sí lo puedo nombrar porque es reciente. Y aquí en Venezuela el presidente nos lo dio a nosotros, por cierto, en un programa de Con Maduro Más, que justamente ante esta crudeza de los casos de corrupción y la vinculación que tienen con Estados Unidos y todo esto, se podría sugerir la cadena perpetua. Yo no creo que seamos necesarios, y con todo el respeto al ciudadano presidente, que sea la cadena perpetua. Yo creo que basta con que 30 años de prisión efectiva, sin ninguna alternativa, la confiscación de todos sus bienes y de sus hijos y de sus padres y de su madre, porque Leopoldo López es una víctima de su madre que le dio un cheque para formar primero justicia con un acto de corrupción, violando las normas de conflictos de intereses de PDVSA. Se graduó de economista con una beca que le consiguió su papá cuando era presidente de Fundayacucho, cuando no la necesitaba. Se graduó de economista en Estados Unidos y ejerce el cargo de economista en PDVSA sin nunca haber sido reválida en Venezuela, pero porque es sobrino de una gerente. Es una víctima, pero que a la vez se convierte en victimario. Y recientemente hay una sentencia de los niños de la guerra de la Corte Penal Internacional, donde una persona de apellido Owen, que fue reclutado a los 14 años como niño de la guerra, después se convierte en un comandante militar que hacía lo mismo, y cuando llegó a juicio se planteó que él era una víctima de esa situación. Y la Corte Penal Internacional dijo que fue una víctima, es verdad, pero eso no lo justificaba para ser un criminal. Bueno, sin ánimo de llegar a un debate con el presidente Nicolás Maduro, ya tú cuestionaste un poquito lo que proponía el presidente, pero vamos a escuchar entonces al presidente. ¿Qué te responde? Te puedo garantizar que esta investigación ha arrojado elementos contundentes, que se configuró una mafia muy corrupta, que aprovechó la confianza y el poder que se les dio, no solo para desfalcar al país, no solo para robar, sino que se articuló en un plan con la derecha extremista y con el gobierno de los Estados Unidos. Lo que podía ser una presunción, llaman los investigadores, Silvia, una presunción, hoy está confirmado con prueba en mano, con declaraciones. Además, el mandatario nacional hizo referencia a los atentados fallidos que esta red de corrupción intenta ejecutar desde 2018 hasta el momento. Desde enero del 2018 estaban en coordinación con la conspiración. ¿Qué pasó en el 2018? El atentado contra mí. Estuvieron en conocimiento del atentado contra mí, 4 de agosto de 2018. ¿Qué pasó el 2019? Un día como mañana. 5 años. 5 años del golpe de los plátanos verdes. Estaban en conocimiento del golpe de los plátanos verdes de Altamira. Y estaban así coordinados con el Leopoldo López. Y con el gobierno, con la Casa Blanca directamente, el gobierno, el John Bolton y compañía. Estaba Jane Story antes que lo despidieran. Jane Story y un apellido que aparece, Foley. Anótalo. Eso en el 2020. ¿Te acuerdas? Se van a cumplir ahorita 4 años
Operación Gedeón, pretendieron invadir Venezuela con un grupo que ya estaba denunciado, de paramilitares, de traidores. Pandemia, además. Parte de los oficiales que estuvieron en el Plátano Verde vinieron, ya estaban coordinados, estaban en conocimiento del golpe de los Plátanos Verdes, del atentado de la Avenida Bolívar del 4 de agosto y de la Operación Gedeón. Ahora, fíjense ustedes, durante los gobiernos de la llamada Cuarta República, de Acción Democrática y COPEI, van a decir, de la socialdemocracia y la democracia cristiana, como se hacían llamar, cuando había una actitud, digamos, complaciente con los Estados Unidos y el petróleo venezolano, bueno, había corrupción y todo el mundo lo sabía, pero había pocos presos frente a esta realidad. Y la corrupción se basaba en enriquecimiento ilícito y, bueno, y facilidades para que los Estados Unidos también hicieran lo propio desde el punto de vista de sus operaciones fraudulentas. Pero ahora tenemos una corrupción vinculada con conspiración, magnicidio, golpes de Estado. ¿Qué tipo de corrupción es esta, abogado? Bueno, es una corrupción tutelada por los Estados Unidos. Y ahora el pueblo venezolano puede entender, y el pueblo latinoamericano puede entender que por qué los corruptos o las personas que han saltado la talanquera desde el chavismo profundo hacia otras posiciones políticas terminan en Estados Unidos pactando unas condenas mínimas a cambio de que le preserve una cantidad de dinero. Porque ellos estaban fomentando la corrupción, sabían cuánto robaban y después picaban la cochina el gobierno de los Estados Unidos desde el presidente Obama hasta el presidente Biden. Eso ahora usted lo entiende, porque desde allá entraban, compraban a los altos funcionarios que no tenían ética, quiere decir que no tenían convicción ideológica, no tenían compromiso político, pero seguramente se ponían una franela roja y hablaban bonito. Pero seguramente no eran técnicos, pero hablaban bonito. Pero sin embargo, esas personas con esas debilidades ideológicas y de ética son las personas que normalmente son captables por el enemigo para, a través de un estipendio, poder manejarlos y son los que dan los golpes de Estado. Abogado, ¿se puede sospechar que esta conspiración no es solamente para tratar de tumbar al gobierno, sino justamente corromper o lograr la corrupción de funcionarios para desmoralizar al gobierno, desmoralizar a los venezolanos y a la hora de un proceso electoral decir, esos son unos corruptos? Le voy a recordar una frase que dijo el presidente, o que se filtró, dijo un asesor del presidente Trump, que lo había dicho en una mesa de la Casa Blanca. Él no entendía por qué Venezuela no era de los Estados Unidos, siendo un país petrolero, rico, con poca población y cerca en su área de influencia. Y le dijeron que nosotros habíamos nuestro proceso histórico. Esa máxima pareciera que es lo que guía eso. O sea, los Estados Unidos no quieren tener un país vasallo con Venezuela. Ellos quieren apropiarse de Venezuela, pero con una particularidad. Quieren el territorio venezolano donde hay riqueza, pero no quieren a los venezolanos. Entonces, ellos de alguna forma están haciendo lo mismo que hacen los sionistas con los palestinos, pero los sionistas palestinos lo hacen con armas, bombardean, los matan, pero aquí nos están matando, es de hambre, nos están creando conflictos internos para que nosotros nos matemos y la población desaparezca o se vaya del país y abandone el territorio que ellos quieren. Abogado, como usted sabe, porque usted vive en Venezuela, pero es bueno que la gente de otros países lo sepa, en Venezuela se ha ido generando un proceso dialéctico, un proceso de discusión, diálogo, y guarimbas, conspiraciones, una mezcla de todo un poco. Y a estas alturas vamos a un proceso electoral donde, por cierto, algunos actores del proceso electoral van con sus tarjetas a participar en el proceso electoral, pero vienen de hacer todo este tipo de conspiraciones. Entonces mucha gente dirá, voy a votar por este, porque fue parte de la conspiración. Voy a votar por este porque fue parte de la instigación contra el presidente Maduro. Pero vamos a conocer más de cerca, según el presidente Maduro, quiénes son los que están detrás de esto y su vinculación con los de las aspiraciones electorales. Tenían una conspiración activa donde estaba Julio Borges, Carlos Vecchio como el gran extorsionador, porque Carlos Vecchio se encargaba de la extorsión. Extorsionaban empresarios, etcétera,
Carlos Ocariz, presidente, que no lo nombró. Carlos Ocariz, eran los grandes extorsionadores. Amenazaban gente en Venezuela de ponerles órdenes de captura en los Estados Unidos, sanciones, y le pedían plata. Había una gran red de corrupción. Se va a conocer. ¿Cuánta plata le dieron a Julio Borges? ¿Cuánta plata le dieron a Leopoldo López, a Carlos Vecchio, a Carlos Ocariz y a otros más? ¿Cuánta plata en todos esos años robaban por aquí y le daban plata por allá? Además de lo que se robaron con Guaidó, ¿no? Empiezan a llegar elementos y yo mismo dirijo la investigación. Esto no fue que lo dirigió X por allá, no, yo personalmente. A mí nadie me puede venir con cuentos. Tengo moral porque los enfrenté, los descubrí y eran de mi mayor confianza. Los capturé, están presos, convictos, confesos, y caerá todo el peso de la ley sobre ellos, sobre sus grupos. Bien, hay una persona en el escenario político electoral que está diciendo que va a llegar hasta el final. El fiscal general de la República acaba de decir que él va a llegar hasta el final con la investigación, caiga quien caiga. En estas circunstancias, abogado, ¿qué significa que todavía haya actores de esa oposición conspiradora aspirando a llegar hasta el final a pesar de que tienen este prontuario? Bueno, estamos en una nueva guerra a muerte. O ellos llegan hasta el final y eliminan a la patria, o nosotros llegamos al final y la salvamos. Eso implica que nosotros, con convicción, con valores y con moral, tenemos que ganar. Pero tenemos que ganar haciendo que ellos asuman su responsabilidad, no solamente ante Venezuela, sino ante el mundo. Desnudarlos ante el mundo y que queden reflejados como los traidores y los anárquicos y los vendepatria que son. Ellos querían aquí tener un Milei, no van a lograr un Milei. No lo van a lograr, porque el pueblo venezolano tiene dignidad. Y cuando en el mundo se decía que había caído el muro de Berlín y se pendía como la panacea del consenso de Washington, aquí hubo un Caracazo que se opuso, la primera gran campanada contra eso. Esa gente, que están, estos corruptos, son el consenso de Washington. Y esta investigación es el Caracazo. Nosotros no vamos a dejar que se roben a la patria. Nosotros como venezolanos, nosotros no necesitamos cargos públicos para defender a la patria. Nosotros tenemos la convicción. Y existen las leyes y exigimos que asuman su responsabilidad, porque la responsabilidad es fácil asumirla cuando son victoriosos. Usted lo vio el 11 de abril, que todo el mundo se proclamaba, se repartían los cargos en el Ministerio de la Defensa. Pero cuando volvió el presidente Chávez, todo el mundo se asustó porque nadie había estado en Miraflores, nadie había conspirado. No, tienen que asumir su responsabilidad ante la patria, ante América Latina y ante el mundo. Abogado, antes de terminar con el programa, usted habló del pueblo, habló de la población. Vamos a conocer la opinión de los usuarios de este programa, que, bueno, gentilmente han compartido con nosotros sus puntos de vista. Recordemos que el fiscal general de la República, William Saab, señaló más evidencias de vinculación entre exfuncionarios del sector petrolero con la oposición radical en trama de corrupción, conspiración. Cuando la investigación llegue hasta el final, ¿qué se encontrará? Les colocamos 4 opciones. La primera decía, más involucrados, 73%, es decir, 3/4 partes de los usuarios considera que va a haber más involucrados mientras se desarrolla esta investigación. 9% piensa que se van a conseguir más cómplices de Estados Unidos, 9% habla de los líderes de la trama y más conspiraciones, un 9%. Claro, cada una de estas opiniones pueden ensamblarse en una gran opinión colectiva. Bueno, gracias, profesor Jesús David Rojas. Saludos a todo el pueblo venezolano. Bueno, fíjense, en Venezuela, antes de la llegada del poder político gubernamental por parte del comandante Hugo Chávez, durante los periodos de gobiernos encabezados por la derecha, que se concentraba en 2 partidos identificados como socialdemócratas, es decir, Acción Democrática y Democracia Cristiana, con el nombre de COPEI, era Vox Populi, que ambos sectores eran expresiones de las élites corruptas que robaban y facilitaban el robo de las riquezas venezolanas a las corporaciones extranjeras. Pero la detención de los corruptos era prácticamente inexistente, imposible, pues era escondida por las instituciones de entonces. Ahora fíjense, durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro,
se han identificado diversos casos de corrupción por parte de funcionarios, empresarios y otros tantos más. Es importante que la población descubra cuál es la diferencia entre un proceso político y otro, porque justamente es el pueblo venezolano el que participa a la hora de decidir en unas elecciones quién puede tener mayor oportunidad de proteger los intereses nacionales. Por eso que lo que pase aquí en Venezuela en los próximos meses, vinculado con estos procesos, será determinante para ver qué puede pasar en el mundo desde el sur.